compartiendo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Si lo hemos hallado, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Amén. ¿Pueden estar tomando asiento? En una versión de la Nueva Traducción Viviente, el versículo 5 que hemos leído dice de esta manera: sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Amén. En esta noche, con la ayuda del Señor, quiero hablar sobre justamente esta palabra agradar, ¿sí? Es una palabra que tiene muchísimo significado y me costó un poco tratar de traer el significado acorde a lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. Una de ellas es la palabra agradar, complacer, ser aceptable, forma de conducirse. Y bueno, cuando leía esta palabra complacer, me llevó a lo que fue el bautismo de Jesús, allí cuando habla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, si usted lo quiere leer, verso 17, donde Jesús, después de ser bautizado, dice que se oyó una voz, la cual decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Es decir, y ahí me puse a meditar un poquito, porque esto es traído del profeta Isaías 42, capítulo 42, versículo 1, donde no utiliza la palabra complacencia, sino que utiliza la palabra contentamiento, que viene del mismo verbo, ¿verdad? Pero lo que me puse a pensar es justamente que el Evangelio de Mateo viene relatando los sucesos allí que eran justamente para presentar al Mesías. Cuando él fue bautizado, allí me llama la atención lo siguiente: Jesús no había comenzado su ministerio. Todavía no había comenzado a predicar el evangelio del reino, del cual él, juntamente con Juan, decía que el evangelio del reino, para entrar en este reino, tenía que haber arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Usted lo puede leer ahí en los evangelios. Pero me llamaba la atención justamente eso: Jesús no había comenzado su ministerio. Todavía Jesús no había sanado a nadie. Todavía no le había hablado a nadie. Sin embargo, el Padre ya estaba diciendo: yo tengo complacencia, me agrado de este hombre. Es decir, que no es necesario muchas veces, hermano, empezar a pensar qué voy a hacer, porque lo primero que Dios quiere es un corazón rendido a Él. Un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Un corazón dispuesto a agradarle en todas las cosas. Y si hacemos un repaso en toda esta semana que hemos vivido, tenemos que ir a la meditación y decir: ¿le he agradado al Señor en esta semana? ¿Mis pensamientos fueron acorde a lo que me ha hablado el sábado o el domingo? ¿Mis pensamientos fueron del poder querer oír esa voz bendita de Dios? Tengo en este varón, tengo en esta mujer un contentamiento, una complacencia, un agrado. No ha hecho nada, ha pasado toda la semana, pero su corazón estuvo dispuesto
a estar en mi presencia. Eso es lo maravilloso que tiene nuestro Dios. No espera que hagamos cosas, porque no nos llamó a hacer cosas. Aunque las hacemos, aunque está en su palabra, pero lo primero por el cual Él nos llamó es en la misma forma y es en la misma manera que hizo con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál fue? Que Él le agradara aún no todavía entrando en el ministerio de lleno. Amén, hermano. Amén. Porque nosotros podemos ver muchos ejemplos o algunos de los ejemplos que la Biblia muestra a partir del libro de Génesis en el capítulo 23 y 24, donde podemos ver la caída del hombre, la caída de la mujer, la caída de la humanidad en pecado. ¿Por qué causa? Por una desobediencia. Es decir, que entonces podemos nosotros ver a través de este ejemplo, porque lo hemos leído, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y el apóstol Pablo dice allí en Romanos capítulo 15, verso 4, que las cosas que se escribieron antes es para nuestra enseñanza. Es decir, es para un ejemplo y es para una enseñanza. Amén. Entonces acá podemos ver un complemento de lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Génesis capítulo 3, versos 23 y 24, cuando ya ellos trataron, porque no lo podían hacerlo, trataron de esconderse de la presencia de Dios, pero como dice en el Salmo capítulo 139, verso 7, ¿a dónde huiré de tu presencia? El hombre quiere esconderse de Dios por diferentes cosas, a través de, por ejemplo, de decir, soy ateo. Esconderse de Dios no puede. Muchas veces quiere esconderse de Dios diciendo, yo tengo fuerza, no necesito de Dios. Y así podemos tener varios ejemplos. Y aquí ellos se escondieron. Entonces, acá podemos ver el común denominador de las personas. Y aún, lamentablemente, de algunos cristianos, de algunas cristianas. Querer esconderse de Dios, porque si no, hoy estarían en la casa del Señor. Este lugar no cabería, pero se tratan de esconder. Sin embargo, de Dios nadie se esconde. El Señor se paseaba ahí en el jardín del Edén, ¿sí? Todos los días, estaba con ellos. No era que iba una vez al mes, todos los días se paseaba. Y en uno de esos días buscó a su creación y su creación ya le había fallado. Le había fallado, entonces se trataron de ellos excusar el uno con el otro hasta que cayó la serpiente, ¿verdad? Siempre pasa así, muchas veces en los matrimonios. No, es mi esposa, no es mi esposo. Sin embargo, siempre para pelear se necesitan dos, ¿sí? ¿O no? Muchas veces le echan la culpa a las hermanas, ¿no? Ella siempre empieza. Capaz que tienen razón, pero para pelear se necesitan dos. ¿Amén? Entonces, hermano, acá podemos ver el común denominador de las personas, ¿cuál es? Tratar de esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque saben que no le agradan a Dios. Eso es lo que sucedió en el jardín de Edén. Por eso es que Dios los sacó. Los echó, dice, de ese lugar. Un lugar hermoso, un lugar preparado para ellos, un lugar donde no podían decir que le faltaba algo porque lo tenían todo. Amén. Y nosotros dentro del camino del Señor también tenemos que tener esto presente de que en Dios tenemos todas las cosas. Amén. Porque nosotros, si nosotros nos remontamos un poco a lo que Dios le dijo, no le dijo, bueno, ustedes tírense en el pasto, yo le voy a... No, tenían que trabajar. Pero después de que cayeron, de que pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, desagradaron a Dios, el hombre tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente. Así como estamos transpirando hoy, ¿verdad? Pero ahí podemos ver, hermano, de cómo estas dos personas, la primera creación de Dios, Dios no se agradó de ellos. ¿Y de nosotros? ¿Cómo ha sido nuestra semana? ¿Cómo ha sido este mes? ¿Cómo ha sido el comienzo de este año? Recién estamos
terminando el tercer mes del año, ¿verdad? Aunque se nos pasa rápido, pero podemos hacer un balance inmediatamente en nuestro pensamiento y en nuestro corazón de decir, bueno, ¿qué he hecho? Estuve bien con mi esposa, estuve bien con mi esposo, estuve bien con mis hijos, estuve bien con mis hermanos, estuve bien con mi pastor, estuve bien o no estuve bien. Allí está el punto. Muchas veces venimos a la casa del Señor, le alabamos al nombre del Señor por su presencia que se hace manifiesta y todo eso es bueno, todo eso es agradable, todo eso le gusta a Dios, todo eso nos gusta a nosotros, pero tenemos que tener presente que aquí en Merlo hay un trabajo para hacer. Y digo Merlo porque estoy en este lugar. Si estoy en Virasoro voy a decir que ahí hay un trabajo para hacer. En San Miguel hay un trabajo para hacer. En Ituzaingó hay un trabajo para hacer. En Gualeguay hay un trabajo para hacer. Entonces no podemos quedar dormidos en los laureles pensando que el pastor es el único responsable y que tiene que llevar adelante. Sí, tiene su responsabilidad, pero él no puede hacer nada solo. Y nosotros sabemos de que la palabra del Señor nos muestra por medio del escritor a los hebreos de cómo debemos tratar a nuestros pastores. Imitar su fe. Ver de que realmente hay un esfuerzo. Y si no está haciendo ese esfuerzo nosotros como hermanos, vamos y le decimos, pastor, vamos hacia adelante. La meta es allí, hacia adelante, no hacia atrás. Lo que le agrada a Dios es que siempre puesto los ojos en Jesús y Jesús siempre está delante de nosotros porque Él va abriendo los caminos que nosotros no podemos abrir. Por eso, hermano, la palabra del Señor viene para que nosotros le agrademos. Y si nosotros le agrademos, vamos a estar ayudando al pastor. El pastor le va a estar ayudando a cada uno de ustedes. Y así es la iglesia del Señor. Nadie es individualista en las cosas del Señor. Nadie. Todos tenemos una tarea para hacer. El domingo pasado el pastor Damián explicaba algunas de esas cosas. Yo no sé si habrá escuchado. Y los que no pudieron ir, no sé si vieron durante la semana los audios, el canal. ¿Sí? Capaz que no. Pero ahí está el trabajo, ¿eh? No pude ir. No, pastor. ¿Qué pasó? Bueno, X motivo. Bueno, pero en la semana me ocupo. Yo así le digo a los hermanos de Virasoro, ¿escucharon lo que se habló allá? No. ¿Sabe por qué? Porque los conozco y le miro a la cara. A usted yo le puedo mirar a la cara y no sé. El pastor seguramente que sí. Pero hermano, tiene que haber una ocupación para agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios sin ninguna ocupación. ¿Qué tenían que hacer Adán y Eva? ¿Estar escuchando lo que le decía esa serpiente o ocupado en lo que Dios le había dicho que tenían que hacer? ¿Ve la diferencia? Allí es donde muchas veces nos equivocamos, escuchamos más a otro que a Dios. Obedecemos más a otro a lo que Dios ya nos dijo. Entonces ahí comienzan los problemas, ahí comienzan las dificultades. Entonces podemos notar nosotros por medio de otro ejemplo del Antiguo Testamento, en 1 de Samuel, capítulo 15, vamos a leer 2 versículos y en parte le voy a relatar lo que seguramente conocen ustedes. Primera de Samuel, capítulo 15, donde el rey Saúl tenía una tarea que hacer. Había sido enviado con una misión hacia un lugar. Sin embargo, no hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo en parte. No hizo todo lo que tiene que hacer. Verso 17, 15, 17, después usted lo puede leer todo en su casa. Dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová?
sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos sin víctima como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Tremendo. Le describió Samuel cómo era él, de la forma en que Dios lo había traído, de la forma en que Dios lo iba a usar, de la forma en lo humilde que él se sentía. Sin embargo, lo manda en una misión y no cumple la misión. Porque cumplir con la misión es cumplir en su totalidad con lo que Dios dice. Amén. Acá este varón le dice, el profeta, Jehová te envió en misión. Ve, destruye a los pecadores de Amalec. Y Saúl le respondió a Samuel, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec. ¿Y qué le dijo Dios en cuanto a eso? Que lo destruya, que los mate a todos. ¿Por qué? Muchas veces, en una oportunidad estando de pastor en José Cepaz, uno me preguntó, pero Dios es malo. ¿Por qué le digo? Porque Dios mandó matar en el Antiguo Testamento aún a los niños, decía. En ese momento me quedé sin palabras, no le dije nada y esperé que pasara el tiempo. Después te voy a contestar. Después, pasado ese tiempo, Dios me hizo entender la razón por la cual aún esos pequeños tenían que morir. Vamos a un ejemplo. Yo estoy en mi hogar, estoy con mi esposa es la que, en este caso las hermanas son la que más tiempo tienen con los niños, ¿verdad? Porque el esposo tiene que salir a trabajar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede con nuestros niños? ¿No hablan igual que nosotros? ¿No tienen aún los mismos tips que nosotros? A veces si hacemos, el padre hace así, el niño hace así, o si mueve la cabeza. Siempre algo copia del poder estar todos los días. Ahora, ¿qué copiaban los niños en ese tiempo de sus padres? Guerra, matanza, asesinato. Todo eso lo iban a arrastrar hasta llegar a completarlo cuando eran adultos. Porque había una práctica, ¿sí? Esa es la razón por la que justamente Dios permitía que todos ellos acabaran. Todos. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es una naturaleza pecadora. Una naturaleza débil, inclinada siempre, lamentablemente, hacia el mal. Amén, hermano. Entonces Dios, previendo, sabiendo el futuro, Él hacía que toda esa generación terminara. Después vamos a hablar de la generación de la cual terminaron postrados en el desierto. Porque hay algo cierto nosotros que tenemos que tener en cuenta, es que Dios sabe el futuro. ¿Sí o no? Dios sabe nuestro futuro. Y como sabe nuestro futuro, por diferentes formas, por medio de su palabra, por algún consejo, por alguna palabra que a veces charlamos entre nosotros, nos evita errores y horrores que podríamos llegar a hacer. Por eso, hermanos, de que Dios, teniendo en cuenta esto que lo mandó a hacer en misión a este varón, sabía que no iba a cumplir. Pero no podía decirle antes, no vas a cumplir.
Porque si no, Saúl iba a decir, ¿y cómo sabe que no voy a hacerlo? ¿Se entiende? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que realizar. Y ahí vamos a ver la aprobación o el agrado o no de Dios. ¿Se entiende? Así que hay cosas, hermanos, que Dios permite. Bueno, vamos a dejarlo que se vaya a la misión. No la va a terminar, pero le vamos a dar la oportunidad. Así como aquellos que oyen el mensaje, no quedan sin oportunidad de oír el mensaje del Evangelio. Y está en ellos, sí o no. Amén. ¿Se va entendiendo a dónde vamos? Entonces ahí podemos ver, hermanos, de que el hombre después tiene su propia excusa. Yo he ido a la misión. Sí, tiene razón, fuiste a la misión. Oíste el mensaje, oíste el consejo, pero no lo completaste. Ahí está el punto. Justamente este varón hablando, diciendo, yo he ido a la misión y mirá, hay cosas tan lindas en este lugar que las traje, pero no la trajo para su Dios. Ya le decía, tu Dios. Ya no era el Dios de él. Y aquel que empieza a retroceder, hermano, comienza con palabras a decir su retroceso. Su retroceso muchas veces es visto y oído por su expresión. Por algo es que Jesús dijo, de la abundancia del corazón es la que habla la boca. Se me escapó, dice alguno. No se te escapó, está allí. Ahí está el asunto. Veo que algunas veces se le escapan unas malas palabras. Se me escapó. No, no se escapó. Está allí todavía. Este pastor no sabe lo que hace. Se me escapó. No se escapó. Está ahí todavía. Por eso es que nosotros tenemos que tener ese cuidado cuando oímos la palabra de Dios y no prejuzgar algo que todavía no sabemos. Así como lo hizo Dios, no prejuzgó a Saúl, lo dejó, andá, hacé esa misión. Fue a la misión, pero con una misión a media. Y una misión a media es una misión incompleta. Amén. Por eso es que cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo completito. Le pongo un ejemplo. Yo te perdono, pero dentro de él, ¿sabe lo que dice? O dentro de ella, pero no me olvido. Una misión a media. Y cuando tenga la oportunidad, de seguro que le va a caer. Porque no le perdonó. Porque aquel que perdona hace como Dios hizo con nosotros. Se olvida. Se olvida por completo. Amén. Entonces, acá podemos ver, Dios, ¿por qué lo desechó? ¿Por qué lo rechazó? Porque no cumplió, no le agradó. Es lo mismo cuando un padre le manda a su hijo a hacer tal cosa y anda a tal lugar a comprar, porque ahí, vamos a poner un ejemplo de ahora, porque ahí es más barato y va a otro lado porque es más cerca y después le dice, estaba cerrado allá. Vio los niños, ¿no? Pero muchas veces nuestros comportamientos en otras cosas de adulto actuamos como niños. Ahí está el punto, ¿verdad? Entonces, Dios lo rechazó. ¿Por qué? ¿Porque Dios era malo? No. A Dios no le agrada la desobediencia. Tengámoslo presente, hermano. En nuestro diario vivir, a Dios no le agrada la desobediencia. Si hoy, por medio de su palabra, nos dice algo y nosotros no cumplimos, nos transformamos en hombres o mujeres desobedientes. Así de sencillo. No hay mucha vuelta que darle. ¿Amén? 1 más 1, ¿cuánto es? 2. No hay otra matemática. Dios es lo mismo. ¿Amén? Asimismo, hermano, el peregrinar del pueblo de Israel, nosotros podemos ver que Dios decide que esas personas que no le agradaron queden postradas en el desierto, muertos, aniquilados.
¿Por causa de qué? ¿Por causa de Dios? No, por causa de ellos. Muchas veces en el camino del Señor, en la iglesia, en el grupo, en el tratar con el uno, con el otro, empezamos a ver cositas que antes no la veíamos y que antes no la teníamos en cuenta. Pero una vez entrado, ¿no? Eso ocurre muchas veces en las casas de los grupos. Ahora acá están en la iglesia, ¿verdad? Pero cuando vayan a una casa y esa hermana o ese hermano, esa familia, abra ese hogar, lo va a abrir con gozo, con alegría, porque nos ha pasado durante todos estos años. Pero después, ¿qué sucede? Ay, me ensucian mucho el baño. Ah, usted no lo ensucia. Ay, no, pero me tocan todo. Y creo que yo le he contado en una oportunidad, cuando fui al primer grupo hace unos años atrás, que estuve como alrededor de casi 15 o un poquito más de años en ese grupo, vino una niña, chiquitita era, pero tremenda. Y la hermana abrió el grupo, y esta hermana tenía una cómoda acá, larga, cositas hermosas, bueno, de todo tenía, ¿no? Hasta cuadrito. Entró esa pequeñita. Todos estábamos contentos cantando. Todo tiró. Esta hermana abrió los ojos grandotes y pensó dentro de ella, porque después hablé con ella, yo no pensé que el grupo era así. Porque vienen de todo. Niños muy bien educados y niños no tan bien educados. Tanto como el uno como el otro, el Señor los trae. ¿En dónde está la responsabilidad de nosotros? De educarlos. Amén. De decirle eso no se hace. La familia, la mamá, el papá también. La iglesia, la escuela bíblica, ¿ves? Todo un complemento. Amén. Sin embargo, nosotros muchas veces, hermanos, vemos de que en el peregrinar del pueblo de Israel, vamos a leer acá, que ya tenemos en el Antiguo Testamento, en Números, capítulo 14, hasta el día de hoy con la hermana recordamos eso y gracias a Dios la hermana todavía sigue en el camino del Señor. Así que no fue un tropiezo, fue un aprendizaje. Gloria a Dios. Números capítulo 14, ya le digo el versículo. Versículo 27. Dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, que es lo que justamente hemos leído en 1 Corintios capítulo 10. Amén. Y si no hemos leído desde el primer versículo de 1 Corintios, pero relata un poco lo que acabamos de leer, ¿verdad? Amén. Amén. Hermanos, usted fíjese que fueron 12 a investigar, a espiar la tierra que tenían que ir. 12. 10 trajeron cosas negativas, por decirlo. Y los otros 2, cosas positivas, ¿sí? Que era justamente lo que lo nombra
acá en este relato que hemos leído, ¿sí? ¿A quién nombró? A Josué y a Caleb, ¿verdad? Dos varones que dijeron, vayamos. Es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra de mucho fruto. Vayamos, porque nosotros lo vamos a comer como a pan. Ellos a nosotros nos veían como langosta, ¿sí? Grandes eran. Pero ¿a quién confiaban ellos? En Dios. ¿Y los otros 10? ¿No eran del mismo pueblo? ¿No eran de aquellos que habían visto las maravillas en Egipto cuando Dios los sacó con mano poderosa? Sí. Pero después la palabra del Señor dice que esos 10 murieron y quedaron Josué y Caleb. ¿Por qué? ¿Porque era Josué y Caleb? No, le agradaron a Dios. ¿De qué forma le agradaron a Dios? Resaltando el poder de Dios. Ellos son grandes. La tierra está habitada por gigantes. Sí, tienen razón. Pero nosotros tenemos el gigante de todos los gigantes. Nuestro Dios todopoderoso. Cuando vemos las cosas que no funcionan como realmente tienen que funcionar, y en esto tenemos experiencia con el pastor, y nosotros pareciera como, uy, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a la oración. Le pedimos al pueblo de Dios que ore, y Dios empieza a abrir los caminos. Dios empieza a aclarar aquello que estaba oscuro. Dios empieza a abrir esa puerta que estaba cerrada. ¿O no lo vieron ustedes? Entonces acá podemos ver de que para agradar a Dios siempre tenemos que tener en mente de que Dios es el que va delante. Las circunstancias van a estar, no las vamos a poder evitar. Jesús fue bien claro en ese sentido. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué le mandó? Confíen, confíen, confíen porque Dios está con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Y cuando empezamos a confiar, empezamos a agradar a Dios. Empezamos a hacer lo que Él nos pide que tengamos que hacer. ¿Qué están haciendo? La pared ahora, ¿no? Bien. ¿Cuántos fueron? Yo recuerdo cuando comenzábamos allá, Robertito es testigo, el hermano Roberto. Yo le digo Robertito porque es más chico que yo. Forma de cariño. Las cosas que hacíamos, hasta ladrillo íbamos a hacer. Yo recuerdo que tenía un trabajo donde era de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Llegaba más o menos aproximadamente en 3:30 a mi casa. Ya venía comido de mi trabajo. Es decir, no me podía decir, vete y prepárame para comer. Ahí nomás salía para la iglesia. Cansado, no cansado, con ganas, con muchas ganas, sin ganas. Iba igual. Porque había una misión que hacer. Había una tarea que hacer. Y acomodaba todo de tal forma que pudiera estar. ¿Y ustedes? Hoy veo la mayoría hermanas. Falta hermano, ¿no? Pero estoy seguro que las hermanas también pueden agarrar un balde. Pueden agarrar una cuchara. He conocido hermanas así. Que a veces trabajan más que los varones. Y no es que quiera resaltarle a las hermanas, pero muchas veces hay congregaciones que hay muchas hermanas. Y bueno, las hermanas se largan a trabajar. No le anda dando vuelta al asunto como los varones. Y bueno, vine cansado. Tengo que hacer tal cosa, tengo que ir para allá, vine para allá, me levanté temprano. Y bueno, un sinfín de cosas. No. Cuando hay una misión, cuando hay una tarea, el descanso se posterga. Ahora ya no, yo ahora duermo mi siesta, todo, ¿vieron? Pero en ese tiempo no. En ese tiempo era el tiempo de trabajar. Era el tiempo de poner manos a la obra. Amén. Y ver las cosas siempre en positivo, aunque lo veamos todo mal. ¿Sí? Falta ladrillo, falta arena, falta esto, falta el otro. Nuestro Dios suplirá todas las cosas. Y esta es una realidad que tenemos que vivir.
que tenemos que experimentar. Porque yo todavía allá en Virasoro todavía no tenemos nada de la iglesia. Pero yo le hablo a los hermanos así. ¿Cuánto tienen de ustedes? Yo le digo plata. Ninguno. Les doy vuelta sin ni una monedita. Y me dan vuelta a mí, menos. Pero debemos confiar en Dios. ¿Acaso no decimos repetidas veces, mía es el oro y mía es la plata? Y a veces nos quejamos del gobierno, de la municipalidad, de esto, del otro y de cuántas otras cosas. Sin embargo, estos dos varones vinieron delante de aquel que los envió y le dijo, vayamos, porque lo vamos a comer como a pan. Veo qué fácil que es de comer el pan, ¿sí? Y en ese tiempo tenía un proceso bastante largo para que sea blandito. Ahora no, tira la masa rápido, plum, y sale. ¿No, hermana Ángela? Es rápido. José también es de lo bueno. Entonces, hermanos, acá podemos ver algo del cual, con la ayuda del Señor, quiero transmitirle. Agradar a Dios es lo primero que tenemos que hacer. Después todo el trabajo que viene detrás, el Señor viene aparejando todo. Pero si no le agradamos a Dios, estamos en un problema. Estamos en una dificultad. Cuando vemos solamente problemas, cuando empezamos a murmurar como murmuraron ellos, muchos, lamentablemente, no porque Dios quiera, porque Dios no quiere la muerte del que muere, por causa de ellos se van a retirar. Y con mucha pena, con mucho dolor lo lamentaremos, porque no queremos que nadie se pierda, amén, sino que todos entren justamente en los planes y en los propósitos de Dios, amén. Entonces, hermanos, acá podemos ver que el peregrinar del pueblo de Israel, Dios decide que esas personas que no le agradaron queden en el desierto postrados. Amén. Vamos a ir entonces al Nuevo Testamento, de vuelta a la lectura que hemos tenido. Gloria a Dios. Yo pensé que el mensaje iba a ser cortito, pero se me está complicando. Gloria a Dios. 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué cosa? A jugar, a divertirse. Estaban en una tarea, estaban en una misión, estaban en el desierto. ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a comer, empezaron a beber y empezaron a divertirse. Sin embargo, el apóstol Pablo aclara en una de sus cartas donde dice que comida ni bebida no es el reino de Dios. Nosotros compartimos, estamos juntos, todo lo demás, pero es parte del reino de Dios. No es todo. Porque cuando eso se transforma en todo, empieza a ocurrir el problema que hubo acá. ¿Sí? Empiezan a comer, empiezan a beber, empiezan a divertirse, empiezan a tener fuera de sus planes, fuera de su mente, lo que es la tarea en el camino del Señor, y ahí comienzan los problemas. Y los problemas son graves. ¿Por qué? Porque justamente ellos, hermanos, quedaron postrados en el desierto. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, a divertirse. ¿Cuáles eran las diversiones? Diversiones paganas. Lo que hoy llamaríamos diversiones del mundo. Un hermano allá me habían comentado que dijo, ¿no? Que le gusta la iglesia, le gustan los hermanos, pero le gusta el mundo. A mí me gusta el mundo. Y a mí me vino enseguida ese pasaje que dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Una cosa es que te guste, otra cosa es que lo digas.
Porque si lo dijiste, eso está en tu corazón. Y lo que está en el corazón después se ejecuta. ¿Sabe cómo le cuesta llegar a la casa del Señor? Un montón. Y siempre le pregunto, cada vez que viene, le digo, ¿vas a venir? Sí, voy. Yo sé que no va a venir. Y no viene. ¿Por qué? Porque todavía en su corazón está amando a este mundo. No está en primer lugar el Señor. No le está agradando al Señor. Está queriendo divertirse con lo que el mundo le ofrece, olvidándose del Señor que tenía, en este caso los israelitas, esperar a su líder, Moisés. Él era el que lo estaba llevando hacia adelante. Se olvidaron. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Un becerro de oro. Ah, pastor, pero no, en eso nosotros no va a pasar. Y no estoy seguro que no. Estoy seguro que no vamos a idolatrar algo. Uno de yeso, de madera o lo que fuere. Pero mire, vamos a leer en Primera de Juan. Porque nosotros toda la respuesta que necesitamos la tenemos que encontrar en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Primera de Juan, capítulo 5. Porque a veces uno cuando va leyendo y diciendo, bueno, estas cosas le acontecieron para que nos enseñen y sean un ejemplo para nosotros. Y yo me preguntaba diciendo, bueno, pero ¿en dónde dice de que los hermanos no tienen que levantarse ídolos? Bueno, la Biblia lo dice. Primera de Juan, capítulo 5, versos 20 y 21. Porque hemos leído, ¿no? Ahí en 17, no seáis idólatras, rendir culto a ídolos, ¿sí? Esto es lo que significa cuando le habla diciendo, no seáis idólatras, rendir culto a ídolos. Bien. Primera de Juan, capítulo 5, versos 20 y 21 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el último versículo que dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Después, si nosotros leemos los 5 capítulos, vemos cosas hermosas, tremendas, de amar al hermano, de ayudarse, de poder estar el uno con el otro, ¿no? Y después en el último versículo, este varón escribe, hijitos, guardaos de los ídolos. Y un interrogante, ¿verdad? Sin embargo, lo pude ver en la Nueva Traducción Viviente, aquellos que leen estas nuevas traducciones. Dice así este verso 21 donde dice, hijitos, guardados de los ídolos. Dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Es decir, que un ídolo no es solamente lo que nosotros podemos ver, sino aquellos que muchas veces escondemos de todo. Mi ídolo es mi trabajo. ¿Cómo me gusta mi trabajo? Hay algunos que no van a decir eso, ¿no? Pero para poner un ejemplo. Yo me siento re bien, ahí estoy con mis amigos, mis compañeros, pero tengo que volver a casa. Su ídolo está fuera de su casa. Qué feo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos ver, hermanos, que también nuestro ídolo, como sucedió en 1 Corintios capítulo 3, cuando decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Los pastores muchas veces se transforman en ídolos en algunos y otros nos dan un dolor de cabeza tremendo. Pero ese es el trabajo nuestro. Amén. Por eso, hermanos, ¿cuál es su ídolo? ¿Cuál es lo que está allí anidando en su corazón? Que sea descubierto en esta noche y lo desechemos.
¿Por qué? Porque dice, aléjense. Tenemos que alejarnos, tenemos que salir. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios en primer lugar, ese es nuestro ídolo. Por eso se escribió esto. ¿Amén? ¿Se escribió para qué? Para nuestra enseñanza. ¿Se escribió para qué? Para nuestro ejemplo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Pero voy bien. Sí. Gloria a Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. A fin de agradar a aquel que lo tomó. Amén. El Señor nos tomó para sí. Fuimos asidos hacia Él. Y nosotros tenemos que ser asidos hacia su presencia. Amén. ¿Por qué? Porque justamente queremos agradarle a Él. Solamente a Él, no a otro. Podemos tener compañerismo, el uno con el otro, con el mismo pastor, el pastor con cada uno de ustedes. Pero lo que tenemos que hacer siempre es no enredarnos en los negocios de la vida. ¿Cuáles son los negocios de la vida? Aquellas que me quitan el tiempo de estar con Dios. Después le puede poner el nombre que usted quiera, pero todos aquellos que nos quita ese tiempo de estar con Dios, en este caso, de poder venir a la casa del Señor, esos son los negocios de esta vida. Por eso es que Jesús, cuando estaba hablándole a los maestros, hijo, te hemos buscado, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuáles son los negocios de tu Padre? En ese momento Jesús era hablarle de la palabra de Dios. ¿Va entendiendo? Entonces, hermano, acá podemos ver, a fin de agradar a aquel que lo tomó. La traducción, me olvidé de acá anotarlo. Dice así en una traducción, después se la digo. Los soldados, este versículo 4, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Está bueno, ¿no? Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Su jefe y el ejército. Nuestro Dios y la iglesia. Amén. Nuestro Dios y la iglesia. Entonces ahí nosotros, hermanos, tenemos que poner en balanza en dónde está mi corazón. ¿Está inclinado hacia dónde? Bueno, si está inclinado afuera de lo que es el mundo, vamos a traerlo para acá. Vamos a traerlo para acá. Porque corremos el mismo riesgo que corrieron los israelitas. Quedaron postrados en el desierto. Nos puede ocurrir como les pasó a esos 10 espías, fuera de los propósitos de Dios, muertos. Nos puede pasar como el rey Saúl, fuera del reinado que Dios le había dado. Y después, por último, hermano, el ejemplo de los ejemplos que tenemos siempre, que es el apóstol Pablo. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 20, lo tiene. Vamos a leer del 22 al 24, pero el 24 es el que vamos a estar tomando. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu
voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Si el Señor nos dice eso, no tomamos ese colectivo. Nos vamos para otro lado. Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. En la otra versión dice, no me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor Jesús. Es decir, que el apóstol Pablo entendía que agradar a Dios era obedecerle en cumplir, ¿qué cosa? Su carrera, su ministerio y el mensaje del Evangelio. Amén. No le interesaba otra cosa. No estaba pensando si el día de mañana iba a lo que diariamente nosotros, ¿qué es lo que vamos a comer? ¿Qué colectivo vamos a tomar para el trabajo? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Si vamos a pagar a fin de mes. ¿Cuántas otras cosas que tenemos en la mente cargada de tantas cosas, hermano, que no nos deja pensar en la carrera que tenemos, en el ministerio que tenemos y en el mensaje que tenemos? Esas tres cosas eran de gran estima y de gran valor para el apóstol Pablo, por lo cual él declaró con estas palabras lo que acabamos de leer. No me interesa si tengo que morir, no lo tengo en cuenta, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me voy directamente a la presencia del Señor. Por eso es que acá él rotundamente dice, pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna, Pablo, no, de ninguna. Aún si tengo que exponer mi cuerpo a la muerte, voy a ir hacia ese lugar. Porque lo dice en el verso anterior, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sabía lo que le esperaba, pero no se escondía. Así como lo hizo Adán y Eva, se escondieron. Pablo no, él iba siempre al frente. Él sabía la tarea que tenía que hacer. ¿Acaso nosotros no la sabemos? Sí que la sabemos. De eso estamos siendo instruidos, de eso estamos siendo enseñados, de esos ejemplos hemos tomado en esta noche. ¿Para qué? Para poder tener en cuenta que nuestra carrera la tenemos que acabar con gozo. Y si la vamos a acabar con gozo, ¿sabe por qué? ¿Cuál es la razón? Es que hemos agradado a Dios. Pablo sabía, yo le estoy agradando a Dios. Jesús lo declaró tranquilamente. El Señor siempre me oye, ¿sabe por qué? Porque yo siempre hago lo que Él me dice. Obedecía. ¿Obedecemos nosotros? Está un signo de interrogación, que solamente nosotros lo podemos contestar. Puesto de pie, por favor. Quedó una partecita más, pero hasta aquí la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Levántese con ese corazón dispuesto a revertir las situaciones. Dios nos está dando la oportunidad. Cierre sus ojos, vamos a estar haciendo una oración. Y en esa oración, en ese hablar con Dios, podemos decirle, Señor, mira, aquí estoy delante de tu presencia. Si no te agradé, perdóname. Y ayúdame para poder agradarte. Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar a Dios en reverencia delante de su presencia. Y tengamos decisiones así como esas decisiones que tomó Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Le habrá agradado eso al Señor? Seguro que sí. Quedó escrito, quedó registrado. Propóngase en su corazón de servir a Dios. No solamente usted, sino con toda su familia.
Bendito Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por la verdad de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones en este momento para poder, Señor, tomar siempre la mejor y sabia decisión, Señor, que podamos tomar de poder estar agradándote en todas las cosas. Que fallamos de seguro, Señor, que erramos de seguro, Señor, pero tu misericordia se extiende cada día, cada mañana, para darnos la hermosa oportunidad, Señor, de revertir todas esas cosas, Señor, que no hemos hecho bien y poder de aquí en más, Señor, agradarte solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús te ruego tu fortaleza sobre el siervo de este lugar, Señor, el pastor Diego, su esposa, su familia, sus hijas, su hijo y a cada uno de mis hermanos, con su familia que en esta noche está siendo representada. En el nombre de Jesús, Señor, fortalécele en el hombre interior por tu espíritu para que puedan seguir peleando la buena batalla de la fe aquí en Merlo, Señor. En el nombre de Jesús ya hemos plantado bandera. No retrocederemos, Señor, no retrocederemos, porque tú siempre vas hacia adelante y tú, Señor, nos dice marcha. Dile a este pueblo que marche. En el nombre de Jesús marcharemos con tu ayuda, con tu fortaleza, con el poder de tu Espíritu Santo que está en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto